Estamos estudiando el Evangelio de Juan, que es un evangelio sumamente profundo, hermoso, y hoy vamos a dividir este versículo en dos partes. Vamos a tener un mensaje de dos partes muy importantes. Le puse la historia de nuestra salvación porque literalmente, como hemos estado viendo en el pasaje, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, del versículo 1 al versículo 15, estuvimos estudiando lo que es la gloria del Cristo, ¿no? Su deidad, su poder, su majestad, su justicia. Y ahora, del versículo 16 al 17, estamos viendo los regalos del Cristo. Estamos viendo cómo literalmente en esa cruz, en ese poderoso evangelio, hay salvación. Y vamos a estudiar hoy un pasaje que a mí me apasiona, me encanta, de ver cómo la Biblia es perfecta. La Biblia es perfecta, no tiene comparación con ningún otro libro que presuma ser sagrado. La Biblia presenta evidencia sobrenatural versus cualquier otro libro que presuma ser sagrado. Pone Dios su huella en las Escrituras de una forma en la cual ningún ser humano pudo haber escrito esto. Vemos una perfecta coherencia dentro de toda la Biblia. Si tú extiendes toda la Biblia, es como un rompecabezas gigante, que cada palabra, cada versículo, cada capítulo, cada libro es una pieza fundamental de un rompecabezas increíblemente perfecto, que describe a nuestro Creador, que describe su amor, su salvación, su misericordia, su santidad, su justicia, pero también la condición del hombre y el plan de Dios para salvarnos. Me encanta este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Por qué? Porque una de las cosas que me apasionan es que en el Antiguo Testamento descubrir a Jesucristo. Y eso me apasiona, siempre me ha apasionado. ¿Por qué? Porque tristemente, muchos de nosotros, desde como mexicanos o como gentiles o como goíns, no fuimos instruidos en las Escrituras, ¿no? O sea, pertenecíamos a una iglesia, a una religión, pero realmente un estudio de las Escrituras, entender las Escrituras, a nadie nos las explicó. Tal vez muchos de nosotros empezamos a leer la Biblia literalmente ya de adultos, ¿no? Qué privilegio es para nuestras generaciones, a nuestros hijos, nuestras hijas, que el día de hoy están con la Biblia estudiando las Escrituras. Si yo desde niño hubiera estado estudiando las Escrituras, realmente, si alguien me las hubiera explicado, o a mi mamá, o a mi papá también, o a mis abuelos, si realmente hubiéramos sido una nación de la Biblia, seríamos una nación sumamente bendecida, aún más de lo que ya somos. Y pues vamos al estudio de este pasaje. Literalmente estudiamos los dos domingos anteriores, estudiamos el versículo 16 nada más, y dice Juan capítulo 1 versículo 16, porque de su plenitud, hablando de Cristo, la plenitud de Cristo, tomamos todos, es decir, que en Él lo tenemos todo, la plenitud. Todo lo que el ser humano necesita está en Cristo. De su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Estudiamos la palabra charis, la palabra gracia, que significa literalmente un regalo inmerecido, una bondad, un beneficio. Es la palabra gracia. Y de su gracia, de su bondad, ese regalo inmerecido, realmente ha sobreabundado. Dice la palabra de Dios que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y ahora vamos a estudiar en dos partes. Primero Dios, el versículo 17. Hoy es la primera parte. Y vamos al versículo 17 del Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Si traes tu Biblia, vete al Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 17. Y si no, puedes descargar la aplicación de la Iglesia de la Roca. Y en esta aplicación vienen la Biblia, y aparte de la aplicación de la Roca que viene la Biblia, también vienen las presentaciones de todos los versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y la aplicación es gratuita, la puedes descargar gratuitamente. Entonces dice el versículo 17,
pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, el único Hijo de Dios. Y aquí vemos, digamos que dos partes muy importantes. Una no puede subsistir sin la otra. O sea, tú no puedes entender la gracia si no entiendes la ley. Y la ley te empuja hacia la gracia de Dios y exalta la gracia de Dios. La ley y la gracia, aunque se ven completamente opuestas, literalmente van de la mano. Y en este sentido, una frase que decía un pastor que impactó muchísimo mi vida y que lo sigue impactando, Chuck Smith, decía que en la cruz de Cristo, la gracia, el amor de Dios y la justicia de Dios y el castigo de Dios por el pecado, que son dos cosas diferentes, ¿no? A una persona que es culpable o la perdonas o la castigas. O sea, no puedes perdonarle y castigarla. O sea, pues si la perdonas, pues no la vas a castigar. O si la castigas, pues no la puedes perdonar. O sea, no la estás perdonando. Pero dice Chuck Smith que en la cruz de Cristo, la justicia y la santidad de Dios y el juicio de Dios sobre el pecado se besan con la misericordia, con la gracia y con el perdón de Dios por nosotros. Es el único lugar en la cruz de Cristo donde la santidad, la justicia se besa con la gracia, la misericordia, el perdón de Dios en la cruz de su Hijo. Y vemos aquí precisamente, dice, porque por la ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algo muy importante que tenemos que entender, que aún el mismo Moisés vivió por gracia. Él fue elegido por la gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios no empieza a existir a raíz del Nuevo Testamento. La gracia de Dios ha sido siempre, 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 como ya lo estudiamos, ¿no? No es en el Nuevo Testamento, es siempre, porque nuestro Dios, el creador de los cielos y de la tierra, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios. Y siempre ha sido por gracia, siempre ha sido por fe, siempre ha sido por misericordia. Siempre, siempre, siempre. Y ¿quién sabe qué le pasó a mi computadora? Se reseteó. Siempre ha sido por su gracia, por su misericordia. Y vemos precisamente en este pasaje del versículo 17 que nos pone, digamos que dos esquinas, ¿no? La ley, la gracia. Moisés como representante de la ley, Jesucristo como representante de la gracia de Dios. Ahora vamos al siguiente pasaje. Quiero que veamos y degustemos este hermoso pasaje en Éxodo capítulo 17 y les voy a contar un poquito el chisme celestial. ¿Qué estaba pasando en esa época? Fue cuando Dios saca a su pueblo de Egipto en Éxodo capítulo 17. En Éxodo, ¿no? En Éxodo 12 es cuando es el sacrificio del cordero. Queda libre el pueblo sale, el ejército de Faraón persigue al pueblo, Dios abre el mar, sale el pueblo libre, el ejército de Faraón quiere pasar, pero Dios cierra el mar y queda libre el pueblo. Y empieza el pueblo a caminar hacia la tierra prometida. Y va caminando hacia la tierra que Dios les había prometido, ¿no? Y Moisés, como líder, Moisés es levantado como ese siervo que va a guiar a todo su pueblo a la tierra prometida. Y este pasaje que vamos a estudiar hoy es increíblemente un dibujo maravilloso de la salvación de Dios a tu vida y a mi vida. Ahora, fíjate nada más, en Éxodo capítulo 17 hay un pasaje donde van en el desierto y tienen sed. Y el pueblo tiene sed. Y el pueblo está sediento y va contra Moisés y le dice, oye, pues nos sacaste en el desierto de Egipto para matarnos de sed en el desierto. Entonces Moisés va con Dios y le dice, ¿sabes qué, Señor? El pueblo tiene sed, el ganado tiene sed. Y Dios le da indicaciones sumamente claras y precisas. Y esto es algo muy importante que tú y yo tenemos que entender. Las reglas
Todo Dios lo hace con un propósito. Nada lo hace sin propósito. Dios nada crea sin propósito. Todo tiene un propósito en Dios. Y Dios te creó a ti también con un precioso propósito que solo lo vas a descubrir caminando con Él. Ahora, regresando a este pasaje de Éxodo capítulo 17, vamos a partir del versículo 5 y lo separé en dos actos. Como si fuera una película o como si fuera una obra de arte, una obra de teatro, vamos a dividir en dos actos para que podamos entender precisamente este mensaje. Lo dividí en dos actos. Primer acto, tiene el pueblo sed, están en el desierto y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Vamos al versículo 5, dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara que golpeaste el río y ve, y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ahora, este pasaje, si tú te fijas ahí en la presentación, lo separé en 6 puntos diferentes para que vayamos literalmente estudiando muy bien este pasaje y podamos entender. Nos ubicamos entre 1400 y 1500 años antes de Jesucristo. 1400 o 1500 años antes de Cristo, Dios ya estaba dibujando en esto que va a pasar ahorita, estaba dibujando una vez más cómo nos iba a salvar a ti y a mí. Cómo Dios hace un plan de salvación para todos nosotros en este acto. El pueblo está en el desierto, el pueblo tiene sed. El pueblo se está muriendo de sed, él, sus hijos y sus ganados. Pero van con Moisés, van con Dios. Y Dios da indicaciones específicas y claras. Y le dice a Moisés, número 1, como lo puse ahí, toma tu vara. Punto número 1, ¿qué es lo que Moisés toma? Su vara, ¿no? La famosa vara que siempre traía Moisés, con la que golpeaste el río. Y ve, y he aquí que yo estaré delante de ti. Es decir, Dios va a estar con Moisés sobre la peña de Horeb. Y golpearás, número 2, con esa vara, ¿qué vas a hacer? Lo vas a golpear. Vas a golpear. ¿Qué vas a golpear? Número 3, vas a golpear la peña. No estamos hablando de una roca. No estamos hablando de, pues, un montoncito de piedras. No. Estamos hablando de una montaña. Y ahorita vamos a ver unos datos increíbles que puse ahí. Era una montaña, era una peña gigantesca. ¿Alguno de ustedes ha visto la peña de Bernal? Asústame. Bueno, pues imagínate una roca gigantesca. No es una piedrita, ¿no? Entonces, número 1, una vara, la de Moisés. 2, va a golpear. 3, va a golpear la peña, la montaña, la va a golpear. 4, y de la peña van a salir, de él va a fluir, de esa peña va a fluir. ¿Y qué es lo que va a fluir? Número 5, agua. Y número 6, ¿para quién? Para todo el pueblo, para que todo el pueblo beba, para que todo el pueblo se satisfaga, para que todo el pueblo viva. Porque sin agua nadie puede vivir. Tú puedes dejar de comer unos días, pero no puedes dejar de tomar agua. El agua es vida, como dicen por ahí. Y ahora aquí son 6 puntos muy importantes donde Dios dibuja un cuadro maravilloso de mi salvación y de tu salvación. Desde hace 1500, 1400 años antes de Cristo. Y ahora, información. Pausa. Vamos a un comercial.
en este comercial es importante que veamos que para esta época, del año 1500, 1400 antes de Cristo, el pueblo de Israel que fue con Moisés y le dijo necesitamos beber agua, no era el pueblo de Israel unos 300. No, tampoco eran como unos 1000. No, tampoco. Si tú has visto películas, como que les falta presupuesto para mostrar lo que realmente era el pueblo. Y era el pueblo alrededor, eran más de 2 millones de judíos que salieron de Egipto. Más de 2 millones de judíos que salieron de Egipto. Si tú estudias Éxodo capítulo 12, versículos 37 y 38, te vas a dar cuenta que te hablan solo de los varones, pero de la milicia ya, es decir, ya adultos, y ellos se casaban jóvenes para empezar, y número 2, como que no se les daba la planificación familiar. Al contrario, mientras más hijos, eras más bendecido. Entonces ahí tienes a personas con 12 hijos, como mi querido Jacob, ¿no? Mi respeto para las mamás de esa época, ¿no? Imagínate. Y luego no había anestesia. Bueno, cambiemos de tema. Pero estamos hablando de un pueblo que tiene sed y son de más de 2 millones de personas en el desierto. ¿Cómo le das de beber a más de 2 millones de personas en el desierto? Y mi querido y bien ponderado Juan Carlos me dio unos datos impresionantes que se los voy a leer literalmente. Dice, con base en los datos de la ONU, tan solo para beber y para la higiene básica personal, es decir, personal significa así por persona, se requieren 20 litros de agua por persona. Eso significa que en el Éxodo, para más de 2 millones de personas, se requerían 40 millones de litros de agua diarios solo para beber y la higiene básica, equivalente a 40,000 tinacos diarios o 16 albercas olímpicas llenas tan solo para beber diariamente. Ahora, eso es para beber y la higiene básica personal. Ahora le puse, wow, está impresionante. Me dice, no, todavía no acabo. Y ahí te va. Si consideramos el agua para el baño, para bañarse, para lavarse, se requieren 50 litros de agua diarios por persona, lo que significa que en el Éxodo se requerían 100 millones de litros diarios, lo que equivale a 100,000 tinacos o 40 albercas olímpicas de agua diarias. Si consideras agua para producir alimentos básicos y criar animales, porque tenían mucho ganado, se requerirían 150 litros por persona diario. De manera que en el Éxodo se requerirían 300 millones de litros de agua diarios. O sea, el equivalente a 300,000 tinacos o 120 albercas olímpicas diariamente. Es decir, que si sumas los 3 rubros básicos de subsistencia, estamos hablando de 440 millones de litros diarios. 440 millones de litros diarios o su equivalente 176 albercas olímpicas diarias para más de 2 millones de personas en el desierto. Entonces ahora te imaginas cuando Dios le dice a Moisés, golpea la peña y de ella va a salir para beber todo el pueblo, su ganado y todo, que iba a salir un chorrito, ¿no? Una manguerita, a ver, fórmense. No, o sea, imagínate la cantidad de agua que tenía que salir de esa peña. Ahora, para dar esa cantidad de agua, imagínate la cantidad de peña que era. O sea, porque es equivalente. Entonces no es una piedra, no es una piedra. Ahora, ya Dios le dio indicaciones específicas a Moisés. Vas a agarrar tu vara. Con esa vara vas a ir enfrente de todos a la peña y vas a golpear la peña. Y de la peña se va a partir y va a fluir agua para que todo el pueblo beba. Y va a ser suficiente. Va a ser suficiente para que el pueblo viva. Este
hermoso cuadro ahí te va. Número 1, la vara. Punto número 1, la famosa vara de Moisés. ¿En qué se convirtió la vara? Éxodo capítulo 4 nos enseña que esa vara se convirtió en serpiente. Versículo 2 y 3. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió, una vara. Y él le dijo, échala a la tierra. Y él la echó a la tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella, imagínate. Ya después Dios le dijo, agárrala de la cola. Número 1, esa vara se convirtió en serpiente. ¿Qué representa la serpiente en la Biblia? ¿Quién es el representante de la serpiente? Número 1 es Satanás, es la maldad, es el pecado. Entonces vamos a ir poniendo a este cuadro hermoso que Dios dibuja de salvación, vamos a irle poniendo el significado que Dios le da a cada cosa. ¿Por qué tenía que golpear con una vara? Y con esa vara específicamente que Dios le dijo, con esa vara con la que golpeaste el río, con esa misma vara que tú tienes, esa es la que tiene que ser. ¿Por qué? Porque esa fue la que se convirtió en serpiente. Esa vara que representa la serpiente, representa el pecado, tenía que golpear esa peña. Ahora vamos a ver en 1 Corintios capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. El mismo apóstol Pablo, explicándonos este maravilloso cuadro que Dios está dibujando, diciendo que esa peña gigantesca de la cual iba a fluir el agua para que el pueblo bebiera, era Jesucristo. A Hechos capítulo 4 versículos 11 y 12, el apóstol Pedro es el mismo que dice que Jesucristo es la roca que los edificadores han desechado. Pedro diciendo, Jesús es la roca, es la piedra angular, la que sostiene todo. Si te vas a primera de Pedro, a las cartas de Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, el mismo apóstol Pedro diciendo, Jesucristo es la roca. Él es la roca. Entonces, si vamos viendo este cuadro que Moisés está dibujando, vemos que la vara representa al pecado. Vemos que la roca, el peñasco, representa a nuestro Señor Jesucristo. La roca es Cristo. Él fue golpeado por el pecado, por mi pecado y por tu pecado. Y Él es la fuente. De Él surgió precisamente esa agua para que todos bebamos. Él suple la necesidad de todo el pueblo. Y todo el pueblo bebemos de Él. Ahora si nos vamos a Juan capítulo 4, cuando lleguemos a Juan capítulo 4 vamos a estudiarlo más a profundidad. Pero ahorita vamos al versículo 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Diciéndole a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Pero dice Jesús, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesucristo es la fuente donde va a fluir el agua para todos nosotros y que el pueblo no muera de sed. En Juan capítulo 7, versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ojo, el que cree en mí a su manera. No, es que yo creo en Jesús, pero bueno, pues a mi manera. Pues sí, pero pues no se trata de eso. ¿Por qué?
Porque no, en verdad no importa mi opinión, amigos, preciosa. No importa lo que yo creo o lo que yo pienso. En verdad yo valoro muy poco mi palabra. Pero la palabra de Dios, esa sí es de seguirla al pie de la letra. Mi opinión, valoro muy poco mi propia opinión. En verdad mi opinión no te sirve de nada. Pero lo que Dios dice y la opinión y la palabra de Dios transforma vidas. Entonces, ¿para qué te voy a dar mi opinión si tienes la opinión del Creador de los cielos? Y no la opinión, la palabra del Creador de los cielos y de la tierra. Y aquí dice, el que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién es el que le da el agua al pueblo? ¿Quién es el que es la fuente? Jesucristo. ¿Quién es la roca? Jesucristo, nuestro Salvador. Y puse aquí en la presentación un cuadro, precisamente donde está Moisés frente a una montaña. Y me quedó bien el dibujo, si ustedes lo pueden checar ahí. Y está Moisés frente a una montaña. Y él es representante ¿de quién? Moisés es representante de la ley. Él representa a la ley, como lo vimos en el versículo 17. Porque la ley vino a través de Moisés, pero la gracia vino a través de Jesucristo. Y vemos precisamente a Moisés en este cuadro que Dios está dibujando, a Moisés como representante de la ley. Y en su mano esa vara que representa el pecado, que fue una vez que se convirtió en serpiente, y que él como representante de la ley, él tiene que venir y golpear. ¿Por qué? Porque todos rompimos la ley. Y la ley dice que el que no cumpla la ley tiene que morir. El que rompe la ley debe de morir. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ese pasaje que vamos a estudiar también más adelante, donde la mujer que fue cachada en adulterio, la llevan los judíos y la ponen enfrente de Jesús? Y esta mujer fue cachada en el acto mismo del adulterio. Por lo tanto, cuando iban a apedrear a alguien para matarla o matarlo conforme a la ley, porque la ley de Dios decía que aquel que fuera infiel tenía que morir apedreado enfrente de todo el pueblo, y el pueblo tenía que salir y matar a tal persona con rocas, despeñarlo primero a las afueras de la ciudad, despeñar a la persona y luego matarla a pedradas. El día de hoy, ¿cómo estaría la población en México? ¿Sabes? Y eso es lo que pasó. Agarraron a esta mujer en pleno acto del adulterio, la agarran, la llevan delante de Jesús. Y ella semidesnuda, avergonzada y diciendo, sí, ¿qué puedo decir si es verdad? ¿Qué puedo decir si conozco la ley? ¿Qué puedo decir si yo sé que yo pequé? Sé que voy a morir, porque me cacharon y sé lo que la ley dice y ya me llevan. Y ya la llevaban a matarla. Y toda la gente con rocas y todo, pero la llevan primero con Jesús para tentar a Jesús. Y Jesús tranquilo escribiendo en la arena. Y le decían, ¿tú qué dices? Esta mujer fue cachada en pleno acto del adulterio. ¿Tú qué dices? Porque la ley de Dios, la ley que Dios dio a Moisés, dice que tiene que morir apedreada. ¿Tú qué dices? Y Jesús ni los peló. Siguió escribiendo. Y entonces al ver ellos que no les hacía caso, le repetían una vez y dos y decían, a ver, contéstanos. ¿Tú qué dices? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y siguió escribiendo. ¿Quién estaba libre de pecado entre todos ellos? Jesús. Jesús. Y dice ahí que todos empezaron a tirar las piedras y se fueron. Y se fueron.
del más grande al más joven. Tal vez porque tenían una conciencia con más currículum, ¿no? Los más adultos. Y de los más grandes a los más jóvenes empezaron a tirar las piedras y se fueron. Y se quedó esta mujer ahí en medio de todos, semidesnuda, golpeada, humillada. Y Jesús se acerca a ella y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ya no están, Señor. Ve, pero no regreses a lo mismo. Ve, pero no peques más. No vuelvas como la puerca lavada regresa al lodo. Si ya tuviste un encuentro con la gracia de Dios y el perdón de Dios, no regreses a lo mismo. Y Jesús le dijo: ve y no peques más. Esa mujer tuvo un encuentro con la ley, pero también tuvo un encuentro con la gracia de Dios. ¿Te fijas? La ley iba a matar, pero la gracia de mí y la misericordia de Jesucristo, intercediendo por el culpable, trajo libertad y trajo vida. Este cuadro hermosísimo que Dios plasmó en Éxodo capítulo 17. Vemos a Jesucristo como esa roca que tuvo que ser golpeada por tu pecado y por mi pecado. Y tuvo que ser partida, esa peña se tuvo que partir por ese golpe del pecado, de esa vara dada por el representante de la ley, porque tenía que ser Moisés el que tenía que dar el golpe, porque por Moisés vino la ley, porque Moisés representa la ley de Dios y solo Moisés podía golpear esa peña. Solo Moisés. No Aarón, no ninguno de los levitas. Moisés tenía, como representante de la ley, tenía que golpear. Y esa vara tenía que ser la que se convirtió en serpiente, como representante del pecado. Tenía que ser golpeada ese peñasco y ser partido ese peñasco para que a través de ese golpe fluyese agua, para que todo el pueblo bebiese. ¿No te encanta este hermosísimo cuadro de salvación? Ahora, este cuadro Dios lo dibujó de una salvación hermosa para ti y para mí y para el pueblo. La ley, tomando el poder del pecado contra nosotros, íbamos a ser castigados. Pero Cristo, la roca, se interpuso y Él fue golpeado en esa cruz. Y a través de Él fluye esa agua para todos nosotros. Y Él suple y salva a un pueblo muerto de sed, a un pueblo hambriento y sediento. Y ese cuadro ya fue dibujado. Y ese cuadro ya fue plasmado de nuestra salvación. Pero ahí te va el segundo acto de esta obra. Más adelante el pueblo sigue avanzando y vuelve a tener sed. Y vuelve a tener sed el pueblo. Y otra vez va el pueblo con Moisés. Y le dice a Moisés: tenemos sed. ¿Para qué nos sacaste de Egipto si allá estábamos bien? El calor de las ollas, de la carne y todo, ¿no? Esclavos, eso sí. ¿Pero para qué nos sacaste? Y entonces Moisés va con Dios otra vez. Le dice: el pueblo tiene sed. Y Dios le da otra vez las casi las mismas indicaciones. Y vamos a Números capítulo 20, versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara. Esta película ya la viste, mi querido Moisés. Toma la vara, la misma vara,
y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano. Pero qué diferente encuentras aquí. Ya no le dice golpea a la peña. Ya no le dice golpea a esa peña. Ahora, ¿cómo le dice? Háblale. Háblale a la peña. Pídele a la peña. Pídele. Háblale. Habla a la peña a la vista de ellos y ella dará su agua. Háblale. No necesitas golpearla. Y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reuniendo Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, les dijo: oíd ahora, rebeldes. Asústame. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¿Os hemos? ¿Kimosabi? O sea, perdón. O sea, ahora resulta que Moisés, otra vez les tengo yo junto con Dios, ¿verdad? Pero otra vez les tenemos que hacer salir agua de la... Dices, perdón. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés: Moi, ven para acá. Dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Tú no vas a hacer, Moisés. No me creíste. O sea, en pocas palabras, ¿te fijas el cuadro que ahorita me tardé en tratarles de describir? De la salvación tan hermosa, este cuadro tan hermoso que Dios dibujó, de que tenía que ser golpeada esa peña para que saliera la salvación y el agua, para que todo el pueblo se salvara, etcétera. Y vuelve a tener sed. Perdóname, este cuadro nada más era una vez. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesucristo es una vez y para siempre. No tiene que volver a sacrificarse nunca más. Su sacrificio en la cruz fue completo, fue perfecto, y una vez y para siempre. No más, no más. Solo una vez. Y ahora, mi querido Moisés, se te dijo que nada más le hablaras, porque ahí hay también un cuadro maravilloso de que a la peña no le tienes que golpear. Ya fue golpeado, ya fue. Ahora, para que fluya agua de él para todos nosotros, simplemente háblale y él te escucha. Pero viene Moisés y, Dios mío, rompiste el cuadro, la imagen. ¿Cuántas veces por quererle ayudar a Dios metemos las 4 patas? ¿Cuántas veces por querer ayudarle a Dios en ese cuadro que Dios está haciendo en tu familia, destruyes la obra o te interfieres en la obra de Dios en tu familia? ¿Cuántas veces Dios está haciendo un cuadro maravilloso en la vida de tus hijos y por quererle ayudar a Dios entorpeces esa obra maravillosa que Dios está haciendo en la vida de tus hijos? ¿Cuántas mamás y papás por evitarle problemas a sus hijos los convierten en dependientes y mantenidos? Que el día que papá o mamá ya no están, no saben trabajar, no saben salir adelante. ¿Sabes que los problemas te forjan carácter? ¿Sabes que las circunstancias y las adversidades te fortalecen? Muchas veces tú y yo vemos nuestras vidas como un tapete. ¿Has visto los tapetes? Ahora imagínate un tapete, pero ahora levanta el tapete. Por arriba se ve bien bonito, ¿a poco no? Pero levantas el tapete y no le encuentras ni forma. ¿Qué es lo único que ves debajo del tapete?
Nudos, 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 nudos. O sea, levantas un tapete y lo ves desde abajo y ves puros nudos. Y no le encuentras ninguna forma. Pero ya cuando ves el tapete de perspectiva, ves una obra de arte. Tu vida y mi vida muchas veces está llena de nudos. Y vemos problemas y problemas, y necesidades y problemas, pero aguanta, confía, agárrate del Señor, porque Él está haciendo una obra maravillosa que en nuestra perspectiva a veces no lo vemos, pero en la perspectiva de Dios está haciendo una obra en tu vida. Así es que la moraleja del día de hoy: no le ayudes a Dios. No necesita. Lo único que Dios demanda de ti y de mí es obediencia. Confía, obedece y Él hará. Obedece, confía y deja la obra a Él. Lo más importante es obedécelo. Confía en Él y deja que Él haga esa maravillosa obra. Aunque tú solo veas nudos, confía en que Él está a cargo y Él tiene toda autoridad. Confía. Ahora entiendes por qué Dios dijo: no vas a entrar. Tú no vas a llevar al pueblo a que entre en la tierra prometida. Y estaba escuchando los comentarios, porque me interesó mucho investigar sobre comentarios rabínicos sobre este pasaje, de cómo Dios le dice a Moisés: no vas a entrar a la tierra prometida. Y los comentarios rabínicos dieron algunos lights muy padres. Por ejemplo, oye, estaban platicando, ¿no? Los rabinos, es que Moisés estaba al final de sus días. Pobre de Moisés. Él fue un instrumento para sacar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Dios decidió hablar con él. Dios lo eligió. Y no solo habló con Moisés, sino habló a través de Moisés. Él recibió de la mano de Dios el decálogo, los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios en el Sinaí. Moisés fue el instrumento que Dios usó para darle la Torá en su totalidad, los 613 mandamientos. Soportó a un pueblo rebelde y conflictivo. Intercedió por un pueblo que en muchas ocasiones lo rechazó como líder. Y llevó al pueblo hasta la frontera de la tierra prometida. Ahí en esa frontera Dios le dijo: mira, Moy, sube, ¿lo alcanzas a ver? Ok, no vas a entrar. ¿Por qué, Señor? Si ve mi currículum. No se trata de eso, Moisés. Pero en la segunda parte que viene el próximo domingo, vamos a entender claramente esta película preciosa y completa. Así es que no se pierdan el próximo episodio. Porque en la segunda parte vamos a entender: Moisés no podía entrar. No podía ser Moisés. No podía ser Moisés. No podía ser Moisés el que introdujera a la tierra prometida al pueblo. No podía ser. Pero voy a regresarme al final de este capítulo. El sacrificio de nuestro Señor Jesús es una vez y para siempre. No podía ser golpeada esa peña 2 veces, menos 3. Solo una vez era necesario. Solo una vez fue necesario que el Hijo de Dios fuera sacrificado por tus pecados y por los míos. Su sacrificio perfecto. Un sacrificio completo. Y tú puedes leer en Hebreos capítulo 9 precisamente cómo nos describe esto. En Hebreos 9 del 25 al 28 específicamente vas a encontrar ahí un tesoro, donde en Hebreos 9 del 25 al 28 vas a ver que solo una vez y para siempre es el sacrificio. No 2, no 3.
que su sacrificio es completo y perfecto. Y en Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12 los voy a leer. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficial, de pie delante del altar, día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Solo cubría el pecado, pero no quitaba el pecado. Y el versículo 12. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, uno solo, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Solo una vez, un solo sacrificio, perfecto, completo, por tus pecados, pasados, por tus pecados, presentes y aún por tus pecados futuros. Él se entregó para siempre por ti. Él se entregó una sola vez para siempre por ti. Una vez alguien me dijo, ¿hay algún pecado que el sacrificio de Cristo no pueda perdonar? No existe ningún pecado que la sangre de Cristo no perdone. No existe. Entonces, ¿qué hay con la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque el mismo Jesucristo dijo que todos los pecados serán perdonados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, tienes que estudiar cuál es la obra del Espíritu Santo. Y eso de la blasfemia del Espíritu Santo viene en Mateo capítulo 12, versículo 31. Pero si tú te pones a estudiar Juan capítulo 14, como lo vamos a estudiar aquí más adelante, versículo 26, Juan 15, 26, Juan 16, 8, vamos a estudiar cuál es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo es el que me redarguye de pecado. El Espíritu Santo es el que me lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que me hace entender que soy pecador. El Espíritu Santo es el que me ayuda a entender qué es lo malo y qué es lo bueno, para saber, soy un pecador y necesito un Salvador. El Espíritu Santo es el que me recuerda las palabras de Jesucristo. El Espíritu Santo es el que me guía a la cruz de Cristo. Y si yo rechazo al Espíritu Santo, ¿cómo voy a llegar a Cristo? Y si no llegas a Cristo, ¿cómo vas a ser perdonado de tus pecados? ¿Entiendes? El Espíritu Santo es el que nos guía a la cruz de Cristo. El que nos mueve todo y que te hace llegar a un punto de decir, te necesito, Señor. Yo soy ese que te necesita. Pero una vez que llegas a Jesucristo, no existe pecado que la sangre de Cristo no perdone. Hay dos consejerías de dos personas que sí impactaron mi vida como pastor. Una, un sicario, y otra, una persona, un comandante de antinarcóticos. Yo no sé lo que ellos hayan hecho y yo les pedí que no entráramos en detalles. Pero ellos me hicieron esta pregunta, los dos. Me dice, es que tú no sabes lo que yo he hecho. Y le digo, y no quiero saber. No necesito saber. Dios lo sabe, con eso basta. Es que tú no sabes lo que yo he hecho y no sé si Dios pudiera perdonarme. ¿Qué le responderías a un sicario? ¿Qué le responderías a este comandante de antinarcóticos? ¿Hay algún pecado que la sangre de Cristo no perdone? ¿Qué vivió el apóstol Pablo siendo perseguidor y asesino de cristianos? La sangre de Cristo es suficiente.
Su sacrificio es perfecto. Su sacrificio es perfecto, es completo. Y no existe pecado que la sangre de Cristo no perdone. El problema no es el pecado, familia preciosa y amigos, porque para el pecado ya hay cura, la sangre de Cristo. El problema real es nuestra actitud ante el pecado. ¿Sabes cuál es el pecado que no va a ser perdonado? El cual uno no se arrepiente. Si no te arrepientes y quieres seguir caminando por ahí, solo espera juicio y condenación. Pero todos aquellos que venimos arrepentidos, reconociendo nuestra maldad, reconociendo nuestro pecado delante de Dios y creyendo que en la cruz de Cristo hay perdón de pecados y reconciliación y vida eterna, Jesucristo nos cubre con su justicia y somos perdonados y reconciliados con un Dios y con un Padre santo, santo, santo. Y somos injertados a una familia hermosa. ¿Te fijas? No hay pecado que la sangre de Cristo no perdone. El único punto es, ¿estás arrepentida? ¿Estás arrepentido? Ven a la cruz. Ven a la cruz. El día de hoy yo veo por todos lados a nuestro pueblo, nuestras familias, nuestra sociedad. Veo como ese pueblo en el desierto, muriendo de sed. Estamos como en el desierto muriendo de sed. Y tratando de llenar nuestra sed con lo que nos sacia. Y me acuerdo lo que Jeremías dijo en el capítulo 2, decía: han hecho dos maldades mi pueblo. Me han abandonado a mí. Y han cavado y hecho cisternas rotas que no contienen el agua. Y tú y yo, o nuestra sociedad, o nuestras familias, muchas veces ponemos en nuestras manos o en nuestros talentos, habilidades, contactos, dinero, ahorros, éxito, juventud, fortaleza, belleza, yo no sé. Ponemos ahí nuestra seguridad, ponemos ahí nuestra estabilidad, nuestras vidas, pero nada de eso sacia, nada de eso llena, nada de eso le da propósito a tu vida, y son cisternas rotas que no retienen el agua. Y otra vez se vacía y otra vez andas buscando llenar esa cisterna que está rota y con puras cosas que no te van a llenar. Pero la fuente, la peña, la roca, nuestro Señor Jesucristo ya fue golpeado por el pecado. Las aguas ya fluyeron y están para todos nosotros. Y está para todo nuestro país, para todo el mundo, está para nuestra ciudad, para nuestro estado, para todo aquel que dice: yo, Señor, yo reconozco mi pecado, yo reconozco mi necesidad y solo tu agua me puede saciar. Y veo a nuestro país o a nuestros amigos, familia, como ese pueblo en el desierto, llenos de sed. Y como dice Isaías, su lengua se pega al paladar de sed, sedientos y buscando llenar ese vacío donde no hay. Lleva esta buena noticia allá afuera. La roca ya fue partida por el pecado, ya fue golpeada por esa vara, pero ya fluyó el agua, y el agua está para todo el mundo, para todo aquel que quiera venir y beber de esa agua de vida eterna. Hay
plenitud, hay saciedad, hay propósito, hay vida eterna en el Hijo de Dios. Ahora ya no se tiene que golpear, solo háblale y Él te escucha. Solo háblale y Él te da esa agua. Solo háblale y Él derramará su Espíritu Santo en ti. Su sacrificio es suficiente para perdonarnos, para limpiarnos, para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Ven a la roca, ven a esa peña, ven a Jesucristo y deja que Él sacie completamente tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por tu Hijo Jesús. Gracias porque Él, como un cordero, enmudeció delante de sus trasquiladores y se entregó, muriendo por nosotros y siendo golpeado por nuestro pecado. Lo que detuvo a tu Hijo en la cruz no fueron los clavos, fue su amor y tu amor por nosotros. Y su amor fue hasta la muerte, para que a través de su sacrificio pudiésemos recibir tu Espíritu Santo y la reconciliación, el perdón de nuestros pecados y una nueva vida en ti. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, da convicción de pecado, Señor. Danos el don del arrepentimiento, Señor, y que podamos vivir vidas santas y apartadas para ti, Señor. Porque sin santidad nunca habrá avivamiento. Apártanos para ti. Apártanos de todo lo que te ofende. Tómanos de tu mano. Creemos en ti, Señor. Y gracias te doy por este hermoso cuadro de salvación que dibujaste 1400 años antes de que tu Hijo Jesucristo viniera físicamente a la tierra, mostrando lo que Él tenía que hacer por nosotros desde la época de Moisés. Gracias te doy por tu preciosa palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe toda la semana para amarte, para honrarte. Y todo esto te damos gracias en el nombre de nuestro precioso Salvador, Cristo Jesús. Amén. Familia hermosísima, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe y nos vemos para la siguiente parte, la segunda parte de este estudio, el próximo domingo a las 10:30. Que Dios los bendiga.